Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Nota del autor. De ahora en adelante, la energía sagrada siempre será llamada poder sagrado, excepto desde la perspectiva de un nativo del mundo de Frieren, u otro, ya que Aether siempre la llamará la magia de la diosa. Capítulos 11 al 20. Después de activar el modo Asura, la mente de Sanguinius se dividió en tres entidades distintas. Uno se centró en el uso de armas y fuerza, otro en la magia y el último en el uso del poder sagrado. A pesar de su autonomía, los tres espíritus divididos compartían un objetivo común con el espíritu principal: derrotar al grupo que se enfrentaba a ellos. ¿Se transformó en un monstruo? Frieren meneó la cabeza para refutar las palabras de Himmel, pero fue Aether quien proporcionó la explicación. Parece que él mismo ha dividido su esencia, puedo sentir la magia de la diosa dividida en tres, y lo mismo ocurre con su propia magia. Aether tenía razón, pero no entendía el propósito detrás de tal maniobra. ¿Por qué dividirse en tres y no completamente? Frieren habría entendido si Sanguinius simplemente hubiera creado clones, pero este acto de semidivisión le pareció extraño. Es hora de terminar con esto. Ahora tres voces se superpusieron, mientras un aura mágica, sagrada y eléctrica se elevaba desde el cuerpo de Sanguinius. Un acto que les sorprendió un poco. Durante su enfrentamiento hasta ahora, solo había utilizado la magia de la diosa y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, desde su punto de vista. Así pues, la magia o la imitación de la fuerza era una mala noticia. A diferencia de mi imitación de prana con poder sagrado, mi imitación de fuerza aún no es tan refinada. Aún no había alcanzado el nivel de crear sus propias técnicas, pero podía imitar las existentes dentro de un cierto rango. Después de todo, el concepto de fuerza se basa en el magnetismo. Se manifiesta como electricidad o rayo en su usuario o en el objetivo afectado por él. Permite controlar objetos metálicos a distancia como el magnetismo clásico, utilizando principios de atracción y repulsión con el metal como punto de anclaje. Al usar magia de rayos básica, es fácil imitar el aspecto magnético de la fuerza porque el efecto magnético de esta magia es un efecto secundario y no el propósito principal. Por lo tanto, esta zona llena del ejército de no muertos de aura le resulta favorable. ¿Qué está pasando?, preguntó Eisen, tratando de agarrar un hacha que había recogido de un cadáver. Sin embargo, la fuerza de atracción emitida por Sanguinius continuó aumentando lentamente a medida que la electricidad dorada que emanaba de él brillaba cada vez más. Frieren, deténganlo, gritó Himmel, quien luchaba por mantener su espada en la mano, e inmediatamente pidió ayuda al elfo. Pero, sus ojos, son como cuando descubre nueva magia y quiere aprenderla. Himmel suspiró con frustración antes de gritar nuevamente hacia Frieren, quien estaba observando atentamente a Sanguinius y el entorno. Lo siento, voy a intentar algo, así que cómprame algo de tiempo. Himmel no entendió realmente la intención de Frieren, pero asintió sin hacer preguntas. Habían vivido tanto tiempo juntos que ya no necesitaban largas discusiones para entenderse. Himmel le sonrió a Eisen y este asintió a su vez. Dejaron de luchar contra la fuerza que atraía sus armas y cargaron directamente hacia ella a toda velocidad. Un grave error. Los dos guerreros no entendieron inmediatamente las palabras de Sanguinius, pero las armas que flotaban a su alrededor comenzaron a brillar con patrones extraños antes de ser impulsadas en su dirección. Himmel y Eisen tuvieron el reflejo de dejar caer sus armas, pero ya era demasiado tarde. Tuve que distraerlos con mi exhibición de armas flotantes, pero mis verdaderos objetivos eran el metal en sus ropas y armaduras. Aether intentó reaccionar, pero otras lanzas adornadas con los mismos patrones extraños y envueltas en electricidad se precipitaron hacia él y Frieren. Ante este peligro, el sacerdote tuvo que tomar una decisión: ayudar a Frieren o a Himmel y Eisen. Como sacerdote experimentado, Aether tomó la decisión más lógica en esta situación. Si sobrevivo, podré curarlos, y Frieren pidió algo de tiempo para preparar algo, así que, inmediatamente creó una barrera usando la magia de su diosa, como Sanguinius había predicho. La palabra error no se dirigía solo a Himmel y Eisen, sino también a Frieren. Ella era la especialista mágica del grupo.
Aunque Sanguinius utilizaba un sistema mágico diferente, Frieren seguía siendo un genio capaz de descifrar un pasaje de las escrituras de la diosa y viajar a través del tiempo gracias a él. Ella tenía la habilidad o potencial para comprender su magia rúnica, grabada en metales tocados por su cruda imitación de la fuerza. Seguramente querrá sellarme como el demonio cual sí, Sanguinius sospechaba que Frieren había tomado esta decisión. No podía recordar ninguna otra magia utilizada en este tipo de situación que requiriera tanta preparación aparte de la magia de sellado. Esta decisión de Frieren tuvo como consecuencia el trágico resultado que tenía ante sí. Boom, las espadas y lanzas controladas por fuerza magnética alcanzaron a Isen y Himmel antes de explotar. Como los metales de sus cuerpos habían servido como puntos de anclaje para la fuerza, sus posibilidades de sobrevivir eran muy escasas. Entre las lanzas proyectadas hacia Eiter, había dos que se diferenciaban de las demás. Desafortunadamente, Eiter no era un experto en magia y no notó las marcas inusuales en estas dos lanzas. Después de la explosión se produjo una escena sacada de una película de terror. Troadite tosió una gran cantidad de sangre e inconscientemente tocó el brazo de Sanguinius, actualmente plantado en su pecho, pero su agarre era débil debido a la pérdida masiva de sangre. Sin dudarlo, Sanguinius arrojó al sacerdote al suelo antes de observar el estado del grupo, a excepción de Frieren. Himmel y Eisen habían sido literalmente traicionados por su propio equipo, y sus armaduras se convirtieron en puntos de anclaje de la fuerza. Estaban inconscientes y severamente quemados debido a la explosión provocada por todas las armas del ejército de Aura, que habían explotado sobre ellos. ¿Te has rendido? Sanguinius se sorprendió por la decisión de Frieren de dejar de usar esta magia, pero no fue estúpido. Si ella se obligaba a continuar, moriría sin luchar, al menos desde su punto de vista. Sanguinius no quiere matar a nadie, solo quiere cumplir el acuerdo con Korne y nada más. Por eso derramó sangre aquí. La apuesta era un truco. A pesar de apuntarle con su cetro, Sanguinius no se sintió amenazado por ella porque había medido el nivel actual de Frieren en comparación con el manga. No debe haber desarrollado aún el agujero negro o esa magia práctica llamada la cumbre de la magia, no, pero nunca mencioné que estarías en perfecta forma después de nuestro entrenamiento, ¿verdad? Al mencionar la palabra Spar, Frieren miró a sus compañeros que estaban moribundos o inconscientes antes de comenzar a atacar. Desafortunadamente, estaba demasiado desfavorecida frente a Sanguinius. A diferencia de los magos de este mundo, la magia de Sanguinius proviene de otro universo. Esta situación dificultó a Frieren en su análisis del hechizo para intentar imitarlo o contrarrestarlo, pero además Sanguinius no usa mucha magia contra ella. Se limitó al poder sagrado y a las técnicas marciales para evitar fortalecerla indirectamente. Zoltrak. A diferencia del futuro Zoltrak, este se parece perfectamente al hechizo de Qual y no a una versión especializada en la eliminación de demonios. Sin embargo, no fue suficiente contra Sanguinius porque podía evitarlo y era consciente de la naturaleza penetrante del hechizo. Por lo tanto, nunca bloqueó ni contrarrestó este hechizo con otro. Al final, la pelea terminó con Frieren atravesado por una lanza que surgió del suelo gracias a una runa de teletransportación. ¿Cuándo? Durante la explosión contra Eiter. Eiter había logrado bloquear el ataque de Sanguinius, pero este último había preparado dos lanzas entre las que se proyectaban hacia él. Uno sirvió para teletransportar al propio Sanguinius frente a Eiter para aprovechar el debilitamiento de su escudo y asestarle un golpe fatal. Por supuesto, también teletransportó la otra lanza al suelo. Este astuto acto quedó oculto a los ojos y sentidos de Frieren gracias a la explosión de las armas, provocada por la runa grabada en ellas usando fuerza. Ella era más fuerte de lo esperado. Si esta pelea hubiera tenido lugar en 80 años, entonces, Sanguinius pudo adivinar fácilmente el resultado gracias a su conocimiento del manga. Frieren era fuerte, el mayor del grupo, pero también el más experimentado en el combate mágico. Sanguinius había evitado usar magia tanto como le fue posible porque conocía el monstruoso talento de este elfo. Esta situación era incómoda y embarazosa para él. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tenía que pensar mucho más para derrotar a Frieren solo que enfrentarse a todo el equipo, una situación extraña. Agarró a la elfa de la mano en pleno vuelo antes de arrojarla al suelo al aterrizar. Me excedí. Tras desactivar su forma de Asura caído, su mente recibió un torrente de información mental de sus alter egos. Obtuvo su opinión sobre el uso de la fuerza, así como sobre otros aspectos energéticos, pero también sobre su estilo de lucha.
Había utilizado este formulario durante menos de 5 minutos, pero la carga era lo suficientemente pesada como para causarle dolores de cabeza. ¡Felicidades! Completaste la misión. ¿Por qué solo ganar? Muéstrales la desesperación. El asiento divino, el trono de sangre y calaveras, está satisfecho pero frustrado por esta pelea debido al uso de magia. El trono de sangre y calaveras disfrutó del entretenimiento, pero tiene aún más sed de almas en este universo desconocido. El trono de sangre y calaveras te insta a elegir un regalo del caos entre los propuestos en esta lista. Nombre: Estandarte de la ira, rango C, categoría. Artículo: descripción. Contiene las almas de los discípulos más sedientos de sangre de Khorne y difunde sus emociones, aumentando el apetito de sangre de los que están cerca. Nombre: Berserker Glaive, rango C, categoría. Artículo: descripción. Arma poseída por un ser de sangre enloquecido. Ofrece excelente protección, pero no siempre apunta al enemigo deseado. Nombre: Bendición del dios de la sangre, menor, rango B, categoría. Habilidad pasiva. Descripción. Versión muy debilitada de la bendición de Karn, que ofrece buena resistencia a los ataques psíquicos y al Inmaterium. Advertencia: quedarás ligado al dios de la sangre si aceptas esta bendición. Nombre: Mutación de disformidad, rango desconocido, categoría. Habilidad pasiva. Descripción: puedes obtener una mutación de disformidad razonable relacionada con el dominio del trono de sangre y cráneos. Había muchas opciones interesantes, pero nada realmente llamó la atención de Sanguinius, excepto 2 regalos del caos. Tomaré la mutación disforme. Sí, su interés se había centrado en la mutación y la bendición de Khorne. Es una pena no poder aceptar la bendición de Khorne. Ya no tendría que temer a los psíquicos, excepto a los más poderosos, pero tener el afecto de un dios del caos siempre es arriesgado. Sanguinius sabía que a Khorne no le importaba el bien o el mal, pero conocía la naturaleza retorcida de los dioses del caos. Prefirió elegir el mal menor. Por favor, describe al trono de sangre y calaveras la mutación que deseas. En la mente de Sanguinius surgieron varias ideas razonables, pero optó por una propuesta que el sentido común habría llamado locura. Pero es mejor poder decidir nuestra propia cruz, ¿no? Aquí está mi petición. Nombre: El mudo sediento rojo, rango C más desconocido, categoría. Maldiciones. Descripción: Los ángeles sangrientos, un noble capítulo de marines espaciales, esconden un pesado secreto. Una maldición genética que puede explotar en cualquier momento en el campo de batalla. Otra información: esta versión mutada suprime las alucinaciones, lo que hace que sea más fácil controlar la ira con suficiente disciplina y ofrece una ganancia de fuerza general por la sangre absorbida. Advertencia: el trono de sangre y cráneos puede rechazar esta propuesta o ajustar ligeramente esta habilidad. El trono de sangre y calaveras se sorprende al escuchar sobre los ángeles sangrientos en otro universo. El trono de sangre y calaveras te observa con sospecha, luego esboza una sonrisa depredadora. El trono de sangre y calaveras acepta tu habilidad, pero agrega un toque final. Nombre: El mudo de la sed roja, rango B desconocido, categoría. Maldiciones. Descripción: Los ángeles sangrientos, un noble capítulo de marines espaciales, esconden un pesado secreto. Una maldición genética que puede explotar en cualquier momento en el campo de batalla. Otra información: esta versión mutada suprime las alucinaciones, lo que hace que sea más fácil controlar la ira con suficiente disciplina y ofrece una ganancia de fuerza general por la sangre absorbida. Ajuste realizado por el trono de sangre y calaveras. El anfitrión de la maldición experimentará un placer inigualable durante las sangrientas batallas. ¿Me toma por ese idiota de Angron? A pesar de sus quejas, Sanguinius aceptó inmediatamente la oferta sin dudarlo. Este acto podría ser percibido como estúpido, pero su caso es diferente al de un esclavo de la ira como Angron o un marine espacial ordinario de los ángeles sangrientos. Él puede controlar esta maldición. Si cae en la adicción al combate, será puramente voluntario. El asiento divino, el trono de sangre y calaveras, está satisfecho con tu decisión. El asiento divino, el trono de sangre y calaveras, propone otra búsqueda hacia la falsa luz de Baal. No, el arroyo ha terminado. ¿De verdad cree que puede usar el método de la cometa conmigo? Diablos. Ni siquiera obedezco a mi creador en el cielo, así que ¿por qué iba a trabajar para un demonio cósmico? Sanguinius no pudo evitar lanzar una mirada de desprecio ante las masacres gratuitas disfrazadas de misiones. Después de este pequeño enfrentamiento con su antiguo patrón, Sanguinius miró las notificaciones no leídas del grupo de discusión. Soldado cadiano al azar. Hereje.
Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Escoria, lastimaste a esta linda loli elfa por esa maldita loli demonio. Soldado cadiano al azar. Siervo de la ruina, bastardo Sheno. El chat se vio literalmente invadido por mensajes insultantes del soldado Cadio al azar y Kazuma. Maldita sea, casi me había olvidado del cadiano. A diferencia de la mayoría de la humanidad en el universo de Warhammer 40k, hay muy pocos mundos comparables a Cadia y su gente. No es solo una cuestión de resiliencia o de estado mental, ya que hay mundos como Katachan o Fenris. La verdadera razón que hace que Cadia y los cadianos estén tan orgullosos y diferentes es, soldado cadiano al azar. Es un bastardo hereje. Soldado cadiano al azar. Tenemos que echarlo del grupo antes de que cause problemas. El conocimiento relacionado con la disformidad no es accesible para muchos en el imperio de la humanidad, al menos, no antes de la caída de Cadia. El desgarro dimensional, también conocido como la Gran Grieta, ha dividido la galaxia en dos. Si esta desgracia se limitara a eso, la humanidad no estaría en una situación tan catastrófica en la era del 42K. La Gran Grieta no solo destruyó varios mundos al abrirse, se convirtió en una inmensa grieta disforme, un portal dimensional que conducía directamente al Inmaterium. Este evento cósmico ha sacudido toda la galaxia y causado varias consecuencias, o eventos, extrañas en muchos mundos a lo largo de la galaxia. Entre estos eventos complejos, estuvo el despertar psíquico, que aumentó considerablemente el poder de los psíquicos, así como su número entre los mortales. Sanguinius no sabe exactamente de qué época es el hombre o la mujer detrás del nombre de usuario soldado Cadio aleatorio, pero una cosa es segura para él. No hay información que mencione una operación destinada a crear marines espaciales primaris en la tienda de Warhammer 40k. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el imperio actual aún no ha sufrido la caída de Cadia o la era de las brujas. Usando la información proporcionada involuntariamente por soldado Cadio aleatorio, y su propio conocimiento, Sanguinius adivina otro detalle. Soldado Cadio al azar no es tan aleatorio. Este tipo no solo tiene conocimientos básicos sobre la disformidad, dada su reacción en el chat grupal. Había logrado literalmente juntar las escasas pistas dadas por Korne y por él mismo para comprender la herejía que tenía ante sí. Sanguinius concluyó que es una persona cercana a la alta jerarquía, pero sin un nombre real en Warhammer, un poco como el padre de Rudeus en Japón en la novela ligera Musoku Tensei. La falsa luz de Baal. No le escuches, querido administrador, no soy un hereje. La falsa luz de Baal. Acabo de obtener una habilidad divina. Soldado cadiano al azar. Una habilidad divina. Literalmente dice maldición. Soldado cadiano al azar. Ya te lo dije, hermano de armas Kazuma, no podemos aceptar Shenos en este grupo. La guillotina. Ese sí que está empezando a molestarme. El hombre atrapado en las montañas rocosas. Rara vez estoy de acuerdo con el racista, pero no se equivoca. El hombre atrapado en las montañas rocosas. No me siento cómodo con un potencial maníaco sediento de sangre y enloquecido por la batalla cerca. Sanguinius casi maldijo al leer los comentarios hipócritas de Ryuabin. Es literalmente un futuro loco, pero se queja de un loco potencial. Si pudiera ir a las montañas rocosas, le daría una lección, siempre y cuando no haya aumentado demasiado sus estadísticas. La guillotina. Cobardía, un rasgo típicamente humano. La guillotina. No les hagas caso, querido Salvador, por ahora ni siquiera pueden echarte. Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Maldita sea, solo espera hasta que tenga suficientes puntos. La guillotina. ¿Cómo lo vas a hacer? No me digas que cuentas con tus recientes streams contra slimes o goblins. Jeje, solo soy el dragón. Evita molestarla, Aura. Es contraproducente y estás perdiendo el tiempo con este idiota. Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Solo espera un poco, Ryu me ayudará a derrotar a otro general del rey demonio. La falsa luz de Baal ha enviado 100 puntos existenciales al líder de la secta de igualdad de género, administrador. La falsa luz de Baal. Mi querido administrador, no vas a creerle a un maldito racista antes que a un ángel, ¿verdad? La emperatriz roja. Ex-ángel. Sanguinius frunció el ceño al leer el mensaje de la emperatriz Alicia, pero no pudo hacer nada contra ella. Él simplemente se prometió a sí mismo devolverle el favor en su universo más tarde. Siempre he tenido tantos enemigos potenciales. En fin, Kazuma es un tipo razonable, al menos cuando está de buen humor. Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Acepto creerte, pero no creo que sea por tus 100 puntos. Yo solo soy el dragón. La guillotina.
Soldado cadiano al azar. El hombre atrapado en las montañas rocosas. La emperatriz roja. Corrompida. Líder de la secta de igualdad de género, administrador. ¿Qué? Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Me gusta mi hermano cadiano, pero ya tengo una amiga diosa inútil y una amiga supuestamente de un clan demoníaco, así que un Xeno más o menos. Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Y, a diferencia de ustedes, gente tacaña, él me ofreció puntos. El hombre atrapado en las montañas rocosas. Tos líder de la secta de igualdad de género, administrador. Lo siento Ryu, pero acabas de ayudarme a subir de nivel, y también recibiste puntos gracias a la transmisión de nuestra pelea contra los no muertos sin cabeza. Soldado cadiano al azar. No me llames hermano de armas, ni siquiera hermano en absoluto. Después de eso, Random Cadian Soldier no hizo más apariciones. El resto de la conversación giró en torno a Sanguinius, quien debería evitar golpear a una loli. Por supuesto, Sanguinius siguió el juego y afirmó que las lolis son criaturas que deben ser protegidas y adoradas sin esperar nada a cambio. En este punto, Kazuma tiene razón, debería evitar empalar a una loli elfa con una lanza imbuida de poder sagrado. Lo único extraño desde la perspectiva de Sanguinius durante su salida del hilo de chat grupal fue la reacción de Soy Solo el Dragón. Parecía avergonzada e incómoda, mientras que la reacción de la emperatriz Alicia era más normal en este tipo de situaciones. Es posible que ella sea ese dragón. Si ese era el caso, Sanguinius prefería evitar ser asociado con ella. Después de todo, ese dragón se enfrentó a los dioses antes que Sano Wukong y Jin Mori. ¿Estoy muerto? No, pero perdiste. Cuando Frieren despertó, vio a Aura mostrando una gran sonrisa amistosa y a sus compañeros atados con cadenas adornadas con patrones extraños, similares a los de las lanzas utilizadas por Sanguinius. Ella rápidamente comprendió la situación y volvió su atención hacia Aura, quien simplemente indicó una dirección con su mirada. Siguiendo la dirección indicada por Aura, rápidamente localizó a Sanguinius, con los escritos de la diosa en sus manos. ¿Por qué el compañero de un demonio estaría interesado en los escritos sagrados de la diosa? Perdiste, así que ya no tienes derecho a hacer preguntas, respondió simplemente, antes de pasar despreocupadamente a otra página. Lo entiendo, pero ¿por qué sigo viva? Ella miró hacia Aura, para enfatizar el significado de su pregunta. Después de todo, fueron ella y sus compañeros quienes traicionaron la apuesta primero, y Aura ni siquiera estaba incluida en el acuerdo. Su pregunta era pues completamente legítima. Sanguinius simplemente sonrió antes de cerrar el libro con un fuerte chasquido, luego fijó su mirada más profundamente en la de Frieren. Necesito que Aura se convierta en el próximo señor demonio, y tú me vas a ayudar. No, respondió Frieren secamente. Pero sus piernas se levantaron por sí solas, antes de obligarla a arrodillarse ante Sanguinius. Esta vez, declaró fríamente, no fue ni una propuesta ni una apuesta. Solo un hecho. Los ojos de Frieren habían perdido su habitual mirada indiferente debido al shock causado por las acciones de su propio cuerpo. Una expresión raramente vista en el rostro del elfo de Andere, pero que agradó a Sanguinius. A juzgar por tu expresión, seguramente te habrás dado cuenta de que tu cuerpo ya no te pertenece, ¿verdad? Ninguna respuesta, solo silencio y un rostro sorprendido que lentamente se vuelve extremadamente frío, ¿o asesino? Sin embargo, esto no era importante en el gran esquema de las cosas desde la perspectiva de Sanguinius, al menos por ahora. Ya había decidido utilizar a Frieren para construir su influencia en este mundo, o más precisamente, dentro de la civilización humana. Había pensado en Himmel, pero su esperanza de vida mortal era un enorme obstáculo para sus planes que se extendían durante siglos, incluso milenios. También estaba el problema de si su talento surgiría o no en cautiverio. Después de todo, los espadachines dependen en gran medida de la iluminación, a diferencia de los magos. Por eso el estado mental de Himmel era demasiado importante. Esto llevó a Sanguinius a elegir a Frieren, a pesar de las dificultades relacionadas con tomar el control de ella a través de Aura. En cuanto a la opción de controlar a todo el grupo de héroes usando Aura, era imposible para ella. La razón era simple: la inmensa cantidad de energía mágica en el cuerpo de Frieren, que superaba la de Aura. La única razón por la que Aura había podido controlar a Frieren en ese momento era su agotamiento debido a su enfrentamiento con Sanguinius. Así, Aura había admitido haber tenido problemas para manejarla junto con sus tropas de no muertos al mismo tiempo. Ciertamente, Sanguinius había considerado la opción de abandonar el arma de Aura, pero eso sin duda alertaría al señor demonio.
Sería demasiado extraño que ya no tuviera su arma, y, además, no pudiera permanecer oculta como en la historia original. Especialmente porque no hay garantía de que puedan derrotar al señor demonio mientras estén bajo el yugo de otro demonio. El riesgo realmente no valió la pena. No te preocupes, Aura y yo no tenemos malas intenciones hacia la humanidad, a menos que sea necesario. ¿Qué? Aura se sorprendió por los comentarios de Sanguinius, pero ignoró a la demonio que estaba a su lado. Sanguinius ya es consciente de los instintos de la raza demoníaca, pero confía en su capacidad para satisfacer sus impulsos asesinos. Después de todo, él mismo ya sufre de deseos de batalla, debido a la maldición del dios Corne. Querías saber por qué un usuario de la magia de la diosa anda con un demonio, ¿verdad? Frieren no respondió, pero sus ojos no pudieron ocultar la curiosidad bajo su mirada asesina. Ella tiene un contrato de vasallaje de 100 años conmigo, así que somos socios por este periodo. ¿De verdad confías en un demonio? Eres un ingenuo. Oh, no soy tan estúpido para esos. Sanguinius mostró 2 contratos mágicos que había creado utilizando magia rúnica nórdica del universo de XD. Ella firmó 2 contratos mágicos conmigo. El primero fue el acuerdo de vasallaje, el que ya había mostrado en el chat grupal y mencionado a Frieren. Y el segundo fue un nuevo acuerdo, prometiendo que Sanguinius le daría a Aura un verdadero reino demoníaco y la convertiría en su nuevo señor demonio. Por supuesto, Aura había jurado servir a Sanguinius una vez que su parte del trato se cumpliera. Es una lástima que mi nivel en magia rúnica todavía sea bajo, de lo contrario no habría necesitado el consentimiento total para un contrato. Los contratos mágicos de Sanguinius están inspirados en los utilizados por los demonios en el universo de XD, pero basados en la magia rúnica nórdica. Normalmente, estos contratos eran utilizados por los demonios para estafar a los mortales y robarles sus almas. Así, los contratos solo pueden ejercer toda su autoridad si ambas partes están plenamente de acuerdo y son conscientes de las implicaciones. Obviamente, no es imposible engañarlos, ya que originalmente fueron creados por demonios bajo el propio reinado de Lucifer. Puedo usar un pseudo proxy para aceptar un contrato en mi lugar y asumir las consecuencias, como con Aura. Maldita sea, soy un genio. Frieren pareció fascinada por los contratos por un segundo antes de retomar su aire indiferente. Ya veo, pero ya tienes mi cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué perder el tiempo con esta discusión? A pesar de sus palabras tranquilas y sin emociones, los ojos fríos y las venas en su voz no escaparon a nadie en el claro, a excepción de las personas inconscientes. Dentro de 80 años, planeo crear oficialmente un reino demoníaco en el norte del continente, y quiero que seas el portavoz de los demonios entre los humanos. Sanguinius ya no era un ángel. Si aún hubiera conservado su antigua gloria, no habría necesitado utilizar a Frieren como portavoz o garantía. Simplemente habría utilizado su gran cantidad de poder sagrado para hacerse pasar por un enviado de la diosa. En cuanto a disfrazarse de humano e infiltrarse en la iglesia, no lo encontró efectivo y le llevaría demasiado tiempo ascender en las filas. No me falta tiempo como ángel caído, pero mi tail me está esperando. No quería hacer esperar a su primer subordinado durante décadas, cuando podía simplemente sentarse y aguardar para cosechar los resultados. Aún no has respondido a mi pregunta, insistió Frieren. Ya casi lo consigo. Eres bastante impaciente para ser un elfo, dijo con una leve sonrisa, pero no perdió más tiempo. Ahora es solo una garantía de tu cooperación, pero sinceramente quiero que estés de mi lado dentro de un siglo. Sanguinius sacó un pergamino que contenía otro contrato y lo deslizó en el bolsillo de Frieren antes de comenzar a alejarse con Aura. Ah, casi lo olvido. Le dejé a Eiter un regalito como disculpa por el agujero junto a su corazón, y también puedes mencionar nuestra cooperación, sin mencionar el control de Aura, claro. Aura simplemente indicó su escala dibujando una sonrisa torcida hacia Frieren, sin agregar nada a los comentarios de Sanguinius. Durante el intercambio, Frieren había sido informada de los proyectos futuros de los dos individuos, pero ella realmente no había podido opinar. Su cooperación sería voluntaria o no, pero su opinión en verdad no era necesaria. ¿Por qué? Mientras me dirigía hacia la aldea más cercana con el ejército de Aura y la propia Aura, la demonio de repente hizo esta pregunta. Me refiero a tu confianza en Email y sus compañeros. ¿De verdad crees que pueden derrotar al señor demonio? En efecto. Sanguinius respondió sin dudar a la pregunta de Aura. Aunque no podía hablar de su vida pasada, tenía la intención de explotar sus conocimientos en su beneficio. Ridículo.
Firmé este contrato porque pensé que podrías eliminar al señor demonio tú mismo, pero, ahora no tuvo tiempo de terminar sus palabras antes de sentir la intención asesina de Sanguinius concentrarse en ella. Lo siento, olvidé mi lugar. Ella había olvidado que era su vasalla y literalmente había criticado abiertamente a su señor. Es bueno tener una opinión que exponerle a tu señor, pero no olvides tener cuidado de no pasarte de la raya. Ella simplemente asintió en respuesta a las duras palabras de Sanguinius. Y no te preocupes por tu antiguo amo. Sigue intercambiándote mensajes con él como siempre. Pronto caerá en manos de Email y su grupo, créeme. Ahora no respondió, pero sus ojos tenían un brillo extraño mientras observaba los de Sanguinius. De todos modos, no tengo nada que perder en este acuerdo, y él no me engañó en el primer contrato. No solo había escapado de Email y su grupo, sino que también había obtenido un nuevo juguete bajo su control, al menos temporalmente. Ahora podía sentir que controlaba a Frieren temporalmente, y solo porque Sanguinius aún no tenía un medio efectivo de control. Entonces, ¿volverás pronto a tu mundo? Sanguinius asintió, pero las siguientes palabras del joven tomaron a la demonio con la guardia baja. Sí, pero primero voy a intentar que el mago Series se una a nuestro campamento. ¿Qué? ¿Dices que me ofreció esto? Eiter fue el primero en recuperar la conciencia después de que Sanguinius y Aura se fueron. Sanguinius había prestado más atención a su recuperación que a Email y Eisen, quienes son luchadores y simplemente estaban sufriendo el impacto de la explosión. ¿La Biblia? ¿Por qué quiere que busque un código dentro? Sanguinius le había dado dos objetos a Eiter. Un libro que contenía una pequeña parte de su conocimiento sobre el poder santo y una Biblia sencilla. ¿Por qué esta decisión? Sanguinius sospechaba que su padre había escondido algo dentro de la Biblia, así como la diosa escondía poderosos secretos en sus escritos sagrados. Por supuesto, no tenía pruebas de ello. En cuanto al conocimiento relacionado con el poder sagrado, fue solo una pequeña inversión en el sacerdote. No quería que la pequeña Ferm perdiera a su potencial abuelo por culpa de un efecto mariposa. El conocimiento de este libro ofrece una visión completamente diferente del uso de la magia de la diosa inconscientemente. Eiter había olvidado el dolor fantasma en su pecho gracias a los dos libros que tenía en su poder. Mientras Eiter estaba en su pequeño mundo con los libros que le había dado Sanguinius, Frieren había terminado de abrir las cadenas que ataban a Email y Eisen. Realmente no fue indulgente con nosotros. Eisen no pudo evitar estirar su pequeño cuerpo antes de expresar sus quejas mientras observaba el estado de su equipo. Es cierto, pero intentamos matarlo primero, jeje. Email se rascó la cabeza con una sonrisa avergonzada. Email, Eisen y Eiter, mientras Email hablaba con el enano gruñón, Frieren llamó su atención. ¿Hay algún problema? Eiter notó rápidamente la extraña atmósfera que emanaba de su amigo. Frieren dudó un momento antes de asentir. Ese hombre mencionó que quería crear un reino demoníaco. ¿Qué? Email y Eisen reaccionaron inmediatamente con diversas expresiones, pero Eiter no dijo nada, simplemente observó a Frieren para alentarla a que brindara más información. No habló mucho de sus planes, pero dijo que quería crear un reino demoníaco pacífico, en unos 80 años. Un pesado silencio se instaló en el claro. Finalmente, Email fue el primero en abrir la boca. Ahora lo entiendo mejor, ahora debe ser parte de sus planes, suspiró. Email esbozó una pequeña sonrisa autocrítica que no duró mucho antes de expresar la profundidad de sus pensamientos. Dado cómo van las cosas, probablemente se mantendrá oculto hasta el momento oportuno. No hay nada que podamos hacer al respecto, excepto quizás tú y Eisen. Una esperanza de vida de 100 años, un problema propio de los humanos, desconocido para los elfos o enanos o incluso demonios. Entiendo mejor por qué quería nuestra ayuda usando esta apuesta. Es inteligente. Email no se sentía muy cómodo con la idea de cooperar en la creación de un reino demoníaco, pero ya había dado su palabra. Email, ¿de verdad planeas cooperar con él? Email sonrió a su viejo amigo, quien también parecía haber adivinado la intención del misterioso hombre. La verdad, no lo sé. Ya veremos cuando llegue el momento. Email había decidido dejar este problema a su yo futuro, pero sus compañeros ya podían leer su decisión en el brillo de sus ojos. La idea del hombre no le disgustó del todo, al menos, tenía curiosidad por ver si un futuro de paz entre demonios y humanos era realmente posible.
Por ahora, tenemos un señor demonio que eliminar. En cuanto a su sucesor dentro de 80 años, espero que sea realmente pacífico, de lo contrario la próxima generación también conocerá la guerra. Desafortunadamente para el grupo de amigos, nadie notó la expresión de preocupación en el rostro de Frieren. ¿Qué? La reacción de Aura sorprendió un poco a Sanguinius. ¿Ella conoce a Serie? Hasta donde Sanguinius sabía, los demonios desprecian la magia humana o la de otras razas, por puro orgullo por su propio arte mágico. Para ellos su magia es la única verdadera. Otras formas de magia se consideran inferiores. Así que Aura conociera a Serie era un poco sorprendente, pero no absurdo dada su extremadamente larga vida. ¿La conoces? Aura, que normalmente mostraba una sonrisa falsa pegada en su rostro, esta vez tenía una expresión neutra y seria mientras asentía. Sí, conozco a Serie, incluso la he visto de lejos, dijo con la mirada perdida, como si recordara un momento desagradable. No puedo olvidar una cantidad tan absurda de energía mágica. Sanguinius simplemente asintió sin empujar la discusión más allá. Parece que dejó una sombra indeleble en la mente de Aura. Finalmente, su viaje volvió a ser silencioso hasta que llegaron a las cercanías del pueblo más cercano conocido por Aura. Sanguinius ocultó sus alas negras antes de comenzar a alejarse de ella y su ejército de no muertos. Ella ya sabía que tenía que ser discreta y esperar noticias de la muerte del señor demonio. Habían decidido mantenerse en contacto a través del chat grupal. Buenos días, señora. Sanguinius no tenía prisa mientras caminaba y llegó al pueblo al amanecer. Oh, una cara nueva. La mujer de unos 40 años no respondió directamente a sus saludos, simplemente observó a Sanguinius. Al principio, Sanguinius pensó que la mujer simplemente sentía curiosidad por un extraño, pero su observación duró demasiado tiempo. La atmósfera entonces se volvió un poco incómoda. Mamá. Afortunadamente, la atmósfera fue interrumpida por una adolescente de pelo castaño y un rostro fuera de lo común. Oh, lo siento, yo me perdí en mis pensamientos, se disculpó apresuradamente la mujer después de darse cuenta de su error. No, está bien. Sanguinius se apresuró a detener a la mujer en su intento de inclinarse. En el momento en que él le tocó los hombros para sujetarla, ella se puso roja antes de perder el conocimiento en sus brazos. Perdón, el sol la afectó. Sanguinius simplemente asintió, pero nadie jamás se habría tragado una mentira tan estúpida. Estamos literalmente en la mañana, maldita sea. Está bien, te ayudaré a llevarla a casa. Mientras caminaba, descubrió la identidad de la mujer que se encontraba sobre su espalda, así como la de la niña que lo acompañaba. Eran madre e hija y vivían en las afueras de un pueblo pionero sin nombre. Gracias por ayudarme a traer de regreso a mi madre. La niña, llamada Chloe, le expresó su gratitud. No hay problema, no podía dejar a una dama en apuros, jaja. Maldita sea, ella también está encantada conmigo, al igual que los demonios del universo de XD, conocidos por su apariencia, los ángeles caídos también eran conocidos por su peligrosa belleza. Un ejemplo mencionado por Azazel es Aquino, la hija de Braquiel. Esto nos lleva de nuevo a la situación actual. La chica llamada Chloe, a quien le costaba apartar la vista de Sanguinius. Chloe. Ese sí, señor, no, quiero decir señor. Sanguinius esperó a que la joven recuperara un poco de control sobre sus emociones antes de preguntarle cómo llegar a la ciudad mágica de Aurst. Afortunadamente ya estoy en la parte norte del continente. Sanguinius tenía la confianza necesaria para llegar a la ciudad de Aurst en unos pocos días de vuelo. No es que sea perezoso, pero este continente es realmente inmenso. No es de extrañar que Email y sus compañeros tardarán literalmente 10 años en su aventura, realmente no podía quejarse. ¡Boom! Una criatura parecida a un cruce entre un jabalí y un león fue empalada por una lanza dorada brillante. Estúpido bosque infestado de monstruos, se quejó un joven de largo cabello dorado y ojos del mismo color, saliendo del bosque quejándose de la inseguridad del entorno. A pesar de que estas bestias no saben cuál es su lugar, finalmente he llegado. Sí, este hombre no era otro que Sanguinius, disfrazado de humano. A diferencia de la última vez, había usado más magia de transformación para lucir una apariencia más humilde. Es magnífico, entiendo por qué Serie decidió instalarse aquí definitivamente. Ante él se extendía una ciudad construida en medio de un lago, conectada a la orilla por un puente ricamente decorado. La vista le recordó a Sanguinius recuerdos de otro manga de fantasía, Mushoku Tensei.
Bueno, necesito bajar rápido de esta colina y llegar a la ciudad antes del anochecer. Había decidido evitar volar por los aires, para prevenir malentendidos con viajeros o vagabundos errantes. Después de todo, los rumores se propagaron rápidamente. A pesar de esta restricción, avanzaba a una velocidad decente. Grieta. Sentado en la rama de un árbol, vio a un grupo de personas reunidas alrededor de un campamento. Normalmente esto no le habría llamado la atención, pero, ¿bandidos? ¿No es un cliché? Sanguinius frunció el ceño involuntariamente mientras observaba a los niños encadenados en una jaula. Primero pensó en ignorarlo y continuar su camino. Sin embargo, descartó esa idea antes de caer en medio de los traficantes de personas. Debo estar sufriendo el síndrome del protagonista Isekai, o tal vez todavía soy ingenuo a pesar de mi situación de caído. Sanguinius ya no estaba bajo la gracia de su padre en esta vida. Algunos podrían creer que el dios bíblico de DXD y el de la Tierra son diferentes, pero eso no es cierto. Para un ateo, probablemente serían idénticos. Sin embargo, para Sanguinius fue diferente. Él vio en su padre actual la sombra del dios que adoraba en su vida pasada, y para él, Dios era real. Su reencarnación solo había fortalecido esa certeza, pero también lo había frustrado, o quizás lo había entristecido. Para comprender el estado mental de Sanguinius, tomemos el ejemplo de un marine espacial o un miembro de la Inquisición en Warhammer 40K. Imagina a un individuo tan leal como un marine espacial, reencarnado en una realidad paralela de Warhammer 40K, pero en la forma de un demonio de la disformidad. ¿Entiendes su situación? Si se tratara de un miembro piadoso de la Inquisición, probablemente se habría suicidado en el acto. Afortunadamente para Sanguinius, no era un cristiano tan puro. A pesar de su lealtad hacia su Dios, finalmente se resignó a la imposibilidad de su salvación y de cualquier posibilidad de reincorporarse al campamento humano. Es con esta lógica que Sanguinius se había esforzado por pasar la página de su vida cristiana y aceptar plenamente su nuevo estatus. Un ángel caído. ¿Qué? ¿Quién es este tipo? Es totalmente mi tipo, jeje. Entre las voces que resonaban a su alrededor, solo una realmente captó su atención y lo empujó no solo a detener la locura de ese lugar, sino a purgar todo lo que había en él. Veo que te gustan los hombres, se quedó mirando al hombre calvo y musculoso que parecía ser el líder de la pandilla. Jeje sí, y pronto lo apreciarás también. No tuvo tiempo de terminar la frase. Una lanza de tierra salió disparada del suelo y lo atravesó por el culo. Un círculo mágico brillaba en la palma de las manos de Sanguinius. Había usado magia elemental simple. Usar mis poderes sagrados en ellos sería darles demasiado honor, es un mago. Antes de que pudieran reaccionar adecuadamente, Sanguinius los había empalado a todos sin dudarlo manipulando el suelo. Aunque ya no tenga su gracia, aún puedo comportarme un poco como un humano, ¿verdad? Con este pensamiento, se dirigió hacia la jaula donde estaban encerrados los niños. Lo siento, pero esto es por tu propio bien. Entonces sus ojos comenzaron a brillar con una luz dorada. Magia de hipnosis. Era magia sencilla, accesible para cualquier principiante. Pensar que soñé con tener esta magia en mi vida pasada, pero ahora, ya no veía realmente su utilidad, especialmente para conseguir mujeres como en ciertos mangas H. Hay que decir que, con su apariencia actual, claramente había ganado la lotería de la reencarnación. Señor, ¿podré volver a verlo algún día? Finalmente, Sanguinius había llegado a su destino. La mágica ciudad de Auerst. No lo sé, pero el tiempo lo dirá. Acarició la cabeza del niño antes de entregarle una pequeña bolsa que contenía el dinero recuperado de los bandidos. Los niños al principio se mostraron reacios, pero finalmente se dirigieron al orfanato. Cuando el niño se dio la vuelta, no vio ningún rastro de Sanguinius en el lugar donde había estado. Un día, yo también me convertiré en un poderoso mago. El niño apretó la bolsa contra su pecho y luego reanudó su viaje hacia el orfanato indicado por Sanguinius. Sin que Sanguinius lo supiera, el niño había logrado resistir su hipnosis gracias a un espíritu mucho más fuerte de lo normal. Por eso se había encariñado tanto con él. Nunca pensé que encontraría aquí a un futuro aprendiz de serie. Aprender. Es el primer mago de primera clase, después de la fundación de la Asociación de Magia Continental por serie. No se suponía que apareciera aquí. Sanguinius recordó que provenía de una rica familia noble del imperio y que había terminado convirtiéndose allí en mago imperial, por un tiempo.
La presencia de un niño rico tan lejos de su país de origen era extraña, pero Sanguinius finalmente descartó esta anomalía como un simple efecto secundario de su presencia en este universo. En pocas palabras, el efecto mariposa. Se contentó con hablar del caso de Lernen a los guardias con un poco de hipnosis, antes de vagar por la ciudad en busca de una posada donde pasar la noche. Después de una buena noche de sueño, Sanguinius vagó durante un largo tiempo por la ciudad buscando a Serie. A diferencia de los eventos canon, la Asociación de Magia Continental aún no existe. Serie lo había fundado después de la muerte del Señor Demonio. Sanguinius habría tenido que esperar medio siglo para encontrarse con el elfo con normalidad. Desafortunadamente para Serie, esperar tanto tiempo no era aceptable para un exhumano. Así, Sanguinius había llegado a esta ciudad porque sospechaba que Serie había estado viviendo allí desde la época del archimago Flamme. Después de todo, ella es adicta a la magia y es una ciudad mágica. La lógica está ahí. Esta cantidad de maná es ciertamente superior a la de Frieren. Había pasado buena parte del día interrogando a mujeres en diversos establecimientos relacionados con la magia. Al final, su terrible experiencia dio sus frutos. Nunca hubiera pensado que los hombres guapos sufrieran aislamiento social entre sus pares. Te tomaste tu tiempo, este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. La voz sonaba lenta y casi cansada. Sin embargo, reveló un indicio de interés. Frente a Sanguinius había una mujer sentada de espaldas a él en una silla, con un libro sobre la mesa. Su ubicación actual era la gran biblioteca de la ciudad de Auerst. Según rumores que Sanguinius había escuchado de las mujeres de la ciudad, existía una pequeña mujer de cabello dorado que vivía detrás de los muros de este lugar desde su creación. Al principio, descartó la idea como una simple leyenda urbana. Sin embargo, la idea de que una pequeña mujer de cabello dorado pudiera vivir durante siglos en una biblioteca eventualmente tenía sentido, si esta mujer era Serie misma. Entonces vino a verificarlo y tenía razón. Un grimorio viviente, gestionando una biblioteca, ¿qué situación más extraña? ¿Vas a quedarte ahí mucho tiempo? La voz se volvió un poco molesta. Lo siento, estaba un poco fascinado. No había mentido. La energía mágica de Serie era comparable a la de Cocabiel. Y ese ni siquiera es todo su poder mágico. Esta constatación lo asustó un poco, pero no demasiado. La mujer que tenía delante no era una psicópata como un demonio, sino más bien una persona cansada de su larga existencia sin un estímulo real. ¿Fascinado? El tono de su voz delataba su confusión. Serie finalmente se levantó de su silla después de cerrar su libro y se giró para mirar a Sanguinius. Ella tenía ojos dorados, similares a los suyos. Aunque era mayor que Frieren, parecía más joven desde una perspectiva humana, tanto en apariencia como en estética. Sus miradas se encontraron y permanecieron fijas la una en la otra durante un largo instante. Para alguien que no practica magia, esto podría parecer una escena de un manga romántico. Pero la realidad era mucho más fría. Los dos magos se estaban evaluando mutuamente. La cantidad de energía mágica que tiene una persona no significa necesariamente que sea la más fuerte. No, ni mucho menos. El combate entre magos depende de muchos factores: experiencia, compatibilidad entre escuelas de magia, entorno, y, sobre todo, talento. Este último elemento no es algo que se adquiera fácilmente, pero tiene un peso considerable durante una confrontación. Esta es también la razón por la que Frieren ya ha perdido 11 veces contra magos que poseen menos maná que ella durante su larguísima existencia. Nota importante. Entre ellos había humanos, así como demonios como Qual. Según los libros que poseía Sanguinius, su talento mágico era bueno, pero no extraordinario. La prueba. No había percibido la anomalía en la energía mágica de Serie, mientras que Fern la había notado de un vistazo. Tengo un talento excelente como Flamme o Lernen, pero no excepcional. Tal fue la conclusión de Sanguinius durante este intercambio visual con Serie. Jeje. Después de que Sanguinius se diera cuenta, el elfo que estaba frente a él de repente comenzó a reír mientras observaba su expresión facial. Pasó un momento antes de que su risa cesara. ¿De verdad pensaste que tenías una oportunidad? Ella había comprendido que Sanguinius estaba evaluando seriamente sus posibilidades de ganar en una batalla directa, sin preparación. Sanguinius simplemente asintió, antes de esbozar una sonrisa autocrítica. Sí, pero es imposible, al menos por ahora.
Las palabras de Sanguinius borraron la sonrisa del rostro de Serie, quien entonces lo miró con seriedad. Ella no se había ofendido por las palabras arrogantes del extraño que tenía delante. Después de todo, la magia depende enormemente de la capacidad de visualización de un mago, y este hombre se atrevió a imaginar tener la oportunidad de derrotarla en el futuro. A la serie le gustan los magos ambiciosos. Así, las declaraciones sinceras y ambiciosas de Sanguinius reforzaron el interés de Serie en él. ¿Quién eres? No, me expresé mal. ¿Qué eres? Mientras decía estas palabras, se acercó al extraño que tenía delante. Con un gesto casual, extendió su mano hacia el pecho de Sanguinius y rompió su magia de transformación. Serie se sorprendió un poco por la apariencia anormal de Sanguinius, pero recuperó la compostura en un instante. ¿Un nuevo tipo de demonio? Sin embargo, no detectó hostilidad ni anomalía en su comportamiento, y sus alas se parecen a las de la diosa, pero están ennegrecidas. Varios pensamientos se sucedieron en la mente de Serie, pero no encontró ninguna respuesta definitiva. Esta extraña situación no la desagradó ni la asustó, a diferencia de lo que cualquier criatura normal hubiera sentido frente a lo desconocido. Soy un ex-ángel. Las palabras de Sanguinius confundieron a Serie, ya que la existencia de ángeles no existe en este universo, pero esto solo alimentó su curiosidad. Especialmente porque asoció la existencia de Sanguinius con la diosa en su mente. Nunca había oído hablar de eso. Ella le dio la espalda a Sanguinius para acomodarse nuevamente en su silla. Eso es normal, no existe en este mundo. Las orejas del elfo se movieron levemente después de captar las palabras pronunciadas por Sanguinius. Un gesto sorprendentemente lindo, pero ese no era el tema en ese momento. La elfa, que habitualmente mostraba pocas emociones además de la burla, como cuando se había burlado de la intención de Sanguinius de superarla en un futuro cercano, esta vez expresó otro sentimiento. No era interés ni curiosidad sino esperanza. ¿Puedes probarlo? Quizás la diosa vivió una situación similar a la mía y decidió irse. Ella no cuestionó las declaraciones de su interlocutor, pues coincidían con sus suposiciones sobre la partida de la diosa. Sin embargo, la racionalidad de Serie la empujó a exigir pruebas. Sanguinius simplemente sonrió y luego se acercó al elfo. Se inclinó ligeramente para alcanzar la altura de sus ojos. Sus respiraciones se superpusieron, pero a diferencia de Sanguinius o cualquier criatura normal, Serie no tenía pensamientos perversos en ese momento. La hermosa apariencia de Sanguinius no fue suficiente para conmover a una persona de la raza élfica, conocida por su falta de interés en el acto de la reproducción. Ella solo quería escuchar las siguientes palabras del hombre que estaba frente a ella. Puedo demostrártelo e incluso mostrártelo pronto. Pero, ¿qué gano yo con ello? Nada es gratis en el mundo de los magos. A diferencia de Frieren, que ayuda a la gente por pura buena voluntad, los magos normales nunca hacen nada gratis. Por supuesto, hay casos especiales o excepcionales. Al fin y al cabo, siempre hay anomalías en todas partes, como Fern y Frieren. ¿Quieres magia a cambio de esta prueba? Sanguinius sonrió, pero rechazó la oferta. Ante la confusión de Serie, las siguientes palabras de Sanguinius cayeron como una bomba en la biblioteca vacía. No quiero simple magia, te quiero a ti. Choque. No había otra palabra para resumir las emociones del legendario mago. Ella nunca hubiera creído que se encontraría con tanta arrogancia en su larga vida. Sin embargo, ella no estalló de rabia ante tal audacia, ni se burló como antes. ¿Habla en serio? ¿Tiene gustos particulares? Varias preguntas desfilaron por la mente de Serie. Explícate. A pesar de sus innumerables pensamientos, se obligó a avanzar la conversación para comprender las intenciones de este hombre. Es muy sencillo. Estoy reclutando personas excepcionales. Sanguinius comenzó a explicarle su plan a Aura, pero con un enfoque ligeramente diferente. Oficialmente, quería el control de la magia en todo el continente. Para ello la necesitaba como futura jefa de la Asociación de Magia Continental. Así, le contó a Serie los detalles sobre la Asociación de Magia Continental y le explicó su papel en su futuro reino demoníaco. Por supuesto, él abogó por el control de los demonios y también prometió proporcionarle regularmente magia desconocida. Acepto. Pero exijo una prueba de este otro mundo, ahora. No refutó la petición de Serie. Sanguinius no necesitaba hacer un contrato mágico con ella, ya que habría sido inútil. Esta mujer poseía tantos hechizos mágicos en su cabeza que estaba seguro de que ninguna restricción mágica podría contenerla por mucho tiempo.
Sanguinius solo podía confiar en su orgullo. Nunca había visto algo así. La perpetua indiferencia, o incluso el habitual desprecio que mostraba Serie, ya no estaba presente. Sanguinius ahora solo podía leer pura excitación y un hambre feroz que parecía haber despertado. Una expresión así en su rostro era rara, casi inconcebible según su recuerdo del manga. Ella tenía esa cara solo cuando se trataba del talento de Fern. No, esto es más exagerado. Inconscientemente, dio un paso atrás. No por timidez. Ni siquiera por miedo. Pero esa atmósfera repentina, pesada y sofocante, le recordó extrañamente a las escenas de un manga popular protagonizado por un cierto payaso sádico. Sí, me siento como si me estuviera enfrentando a Hisoka de Hunter x Hunter. Sanguinius nunca ha conocido a Hisoka, pero está seguro de que emitiría un deseo palpable por algo querido y a su alcance. Desafortunadamente para Serie y el propio Sanguinius, este último no fue capaz de satisfacer estas emociones revividas. La razón es un poco estúpida, pero lógica. Sanguinius no pudo traer todas sus pertenencias cuando respondió al llamado de ayuda de Aura. Cuando fue convocado, acababa de completar un ciclo completo de entrenamiento físico intensivo. En ese momento apenas estaba preparado, ni mental ni materialmente. No hace falta decir que había abandonado su antiguo mundo de una manera irresponsable, razón por la cual Mittel no estaba contento con su abrupta partida. Ni siquiera se había tomado el tiempo de revisar el contenido de su bolsa dimensional ni de llenarla correctamente. Simplemente había cogido cosas útiles en el momento. Tenía prisa por la falta de información sobre la condición de Aura, y no había planeado convertirme en el señor de las sombras del norte del continente. La magia espacial, la bolsa dimensional, no era compleja de aprender en sí misma, pero su capacidad de almacenamiento dependía en gran medida del nivel y la maestría de su usuario. Una regla simple, pero cruel para principiantes en las artes espaciales como Sanguinius. No pudo guardar todas sus pertenencias dentro por falta de espacio. Esto explica la ausencia de muchas de sus notas personales relacionadas con la magia, así como el abandono de sus trabajos esenciales sobre la tecnología del universo de Warhammer 40K, más específicamente de la era entre M2 y M3. Solo había tenido tiempo de transferir un único grimorio, los conceptos básicos de la magia en el universo de XD y algunos objetos personales. En resumen, este magro regalo fue solo un hueso arrojado a un lobo hambriento. Estaba lejos de poder satisfacer la sed de conocimiento de Serie, que podría rivalizar con la de Echidna de Re. 0. Yo quiero más. El grueso libro fue terminado en menos de 10 minutos, y Sanguinius fue empujado a un rincón debido al aura mágica ilimitada de Serie. Eso no es justo, el FBI interviene cuando los hombres arrinconan a la Loli, pero no al revés. A pesar de esta pequeña broma mental y de su rostro relajado, la situación es crítica. Debía retomar rápidamente el control de la conversación o, ¿quién sabe? Podría acabar siendo absorbido por ella, y no de forma agradable. Hablaremos de ello de nuevo cuando hayas aceptado oficialmente mi propuesta y hayas hecho las paces creando la Asociación Continental de Magia. Los ojos de Serie, borrosos por el deseo, recuperaron lentamente su calma original. Después de unas cuantas toses avergonzadas para ocultar la incómoda situación, asintió, mostrando orgullosamente su expresión indiferente una vez más. Está bien, voy a jugar a este pequeño juego tuyo, pero voy a ser claro, todavía no me creo esa historia del otro mundo. Solo quiero aprender más magia desconocida, preferiblemente centrada en el combate. Como se esperaba de una mujer con tendencias belicosas. Inconscientemente sonrió mientras asentía. A diferencia de Flame y Frieren, Serie ve la magia por lo que es, un arma o una herramienta de destrucción. Sanguinius está de acuerdo con esta visión, y esta similitud pareció aliviar una vez más la atmósfera entre las dos personas. Te enviaré contenido relacionado con la destrucción o magia de combate y tus instrucciones a través de Aura la guillotina, pero debes saber una cosa. El repentino y cariñoso gesto de Sanguinius hizo que los ojos del elfo se abrieran ligeramente, pero el responsable de su vergüenza ya estaba en su propio pequeño mundo y no lo notó. No solo te quiero como compañero, sino también como un completo subordinado, dijo, acariciando tiernamente el cabello dorado, antes de ser apartado por la mano de Serie. En serio, está loco. A pesar de sus quejas mentales, Serie siempre ha apreciado al ambicioso y audaz mago. Así pues, ni refutó las palabras de Sanguinius ni las criticó. ¿En serio? Entonces tendrás que vencerme.
Y si es posible, intenta no decepcionarme ese día, dijo, esbozando no una sonrisa de desprecio esta vez, sino una expresión salvaje. No puedo esperar, respondió con una expresión similar. Sorprendentemente, la atmósfera propicia para una intensa batalla activó automáticamente la mutación Warp ofrecida por Korne. Sin embargo, la sed de sangre y la ira hirviente no afectaron su juicio, gracias al poder sagrado. Trabajando activamente para mantenerlo bajo control. Así, el maná de Sanguinius, que no debería poder rivalizar con el de Seria en su nivel actual, pudo sorprenderla. Un fenómeno anormal imprevisto para ella, ya que Sanguinius no había mostrado señales de ocultar su verdadero nivel de maná. Al menos eso es lo que se necesita para pronunciar palabras tan arrogantes. La cantidad de maná de Sanguinius se duplicó, alcanzando un nivel similar al de Serie cuando oculta su energía mágica. Ese día, la Asociación Continental de Magia se fundó mucho antes de lo planeado, debido a una sola persona que se movía en las sombras. La falsa luz de Baal. Acabo de llegar a casa la guillotina. Excelente, así que pudiste unir a esta persona a nuestra causa. La falsa luz de Baal. Sí, pero ella es mi igual y no mi subordinada, por ahora la emperatriz roja. ¿Qué están tramando ustedes dos? La guillotina. ¿De verdad crees que te lo vamos a decir? La falsa luz de Baal. No mucho, solo me estoy preparando para mi próximo contenido en mi transmisión La guillotina. La emperatriz roja. A juzgar por el silencio de esta loca, no mentiste. La falsa luz de Baal. Sí, pero no por elección. La emperatriz roja. La falsa luz de Baal. He notado que realmente no me he mostrado de la mejor manera aquí, así que me gustaría arreglar las cosas. La falsa luz de Baal. Después de todo, somos una organización y no sería apropiado estar divididos, ¿verdad? La emperatriz roja. Tienes razón, también me doy cuenta de que he sido un poco feroz con ustedes. El hombre atrapado en las montañas rocosas. Por fin eres más civilizado que el otro loco. La guillotina. Estoy aquí, lo sabes. Líder de la secta de igualdad de género, administrador. Jaja, ¿lo ven? No era necesario echar a esos dos del grupo. El hombre atrapado en las montañas rocosas. Todos sabemos la verdad, señor administrador y responsable líder de la secta de igualdad de género, administrador. Vamos, Ryu, sabes que necesitamos más gente de todos modos. Mientras Kazuma y Ryu Abin entraban en un debate sobre la importancia de la integridad moral en un ser humano, apareció un mensaje preocupante. Solo soy el dragón. Disculpe, ¿alguien aquí sabe cómo cazar dioses? Sin dudarlo, Sanguinius simplemente cerró el hilo. No estoy lo suficientemente loco como para entrar en el universo de The God of High School en este momento. Sanguinius no es un cobarde, pero conoce sus límites. Tal como está ahora, ni siquiera podría vencer a Beelzebub del dios de la escuela secundaria, así que Tatagata. No pondría un pie allí, y en el peor de los casos, podría clonar a Ogre y transferir su alma a este nuevo cuerpo. No puede hacerlo ahora, pero no será difícil dentro de 50 años. ¡Bam! En una taberna ubicada en la nueva base de Los Ángeles Caídos, un grupo de 3 mujeres estaban discutiendo su situación, o al menos, lo intentaban. Maldita sea, no entiendo Calawarna. Exclamó Mittel mientras agarraba una nueva botella de barro, después de arrojar violentamente la anterior contra la pared. La linda voz que usualmente mostraba frente a Sanguinius ya no existía debido al desbordamiento de emociones que estaba expresando. Su tono era frustrado, pero cualquiera podía ver que estaba enojada consigo misma y no con el objetivo de esta queja. Deberías calmarte primero, a este paso no quedará vino. Calawarna retiró el vino de las manos de su amiga, antes de que pudiera volver a llenar su copa. ¿Por qué debería tranquilizarme? Literalmente no pude hacer una misión de limpieza contra la bestia demoníaca sin nadie durante 2 semanas y. Mittel quería decir más, pero logró detener sus palabras a tiempo. Y además parece que no me ve así. Durante su estadía juntos en la base de Sanguinius, no le había prestado mucha atención a Mittel fuera de hablar sobre magia o ciencia. Nunca se dio cuenta de que Mittel no solo lo había seguido por su liderazgo, sino también bajo la influencia de su apariencia. Al final, el flechazo se fue transformando poco a poco en algo más. Me encanta oírle hablar de sus cosas complicadas o verlo todo durante los entrenamientos y. Inconscientemente, la pequeña rubia se desmayó, con su cara roja de borrachera y vergüenza sobre la mesa, mientras recordaba sus dificultades. Te dije que este tipo tiene una mala influencia sobre ella. Al igual que Calawarna, Rainare es un amigo cercano de Mittel.
Los tres cayeron por diferentes razones, pero Rainare no es un caso tan inocente como Mitelt y Calawarna. Esta virgen acaba de enamorarse y está haciendo un gran alboroto por ello. Si no tuviera nada que hacer, se habría ido hace mucho tiempo. Desafortunadamente para ella, el mundo humano todavía estaba en reconstrucción después del diluvio causado por la decisión de los líderes del panteón. Una mala influencia. Está a punto de tener otro par de alas. A pesar del miserable estado emocional de Mitelt, ella siempre quiso ser útil a Sanguinius. Especialmente cuando consiguió un nuevo par de alas y luego se fue a un lugar desconocido sin llevarla consigo. Después de su marcha, Mitelt se dio cuenta duramente de su debilidad. No pudo completar ni siquiera las misiones simples que Sanguinius tomaría en el edificio central de Grigori. Incluso tuvo que pedir la ayuda de Rainare y Calawarna para acabar con ellos, por miedo a una penalización en lugar de los puntos de contribución ofrecidos por Azazel y los ejecutivos de Grigori. Finalmente, decidió cambiar las cosas. Ella utilizó las instalaciones rudimentarias de la base de Sanguinius durante estas 2 semanas para mejorar. El resultado es una cantidad de maná y poder sagrado superior a la de sus 2 amigos, y el más alto entre los ángeles caídos con un par de alas. Aparte de su fuerza, claramente ha retrocedido jeje después de esta pequeña broma sin público real que la apreciara. Rainare bebió un poco más antes de levantarse de la mesa. ¿A dónde vas? A pesar de la pregunta de su amiga, continuó sus pasos hacia la salida sin dar señales de detenerse. Nos han arruinado el ambiente hablando de un chico todo el día. TSS mientras chasqueaba la lengua y se quejaba del día arruinado con sus amigos. Pam, disculpa, ¿estás herido? Cuando estaba a punto de salir de la taberna, de repente se encontró contra el pecho musculoso de un extraño antes de caer al suelo. ¿Quién es este bastardo? Rainare estaba a punto de explotar de ira, pero se contuvo inmediatamente después de ver la cantidad de alas en la espalda del hombre frente a ella. ¿Estás bien? El hombre insistió aún más. Lo siento, es solo el alcohol. Ella salió corriendo inmediatamente sin mirar atrás. Ella critica, pero no es capaz de enfrentarse a la persona real. Calawarna no pudo evitar comentar sobre el pobre desempeño de su amiga. A diferencia de Calawarna, quien ya lo había conocido en persona, Rainare solo lo conocía a través de las historias de Mitelt. Así que ella no lo reconoció y prefirió alejarse ante el pequeño incidente. Aún así, puedo entenderla un poco. A pesar de que su rostro mantenía una apariencia fría, Calawarna se había sentido un poco intimidada por el aura que emanaba de Sanguinius. Hay que entender que ella ya lo había visto unas cuantas veces fuera de su primer encuentro. Sin embargo, la rápida evolución de Sanguinius no había dejado de sorprenderla cada vez. Si lo hubiera seguido ese día, ¿habría tenido también una rápida ganancia de fuerza como Mitelt y él? Esta pregunta le había surgido de forma natural. Hola, Calawarna. Me alegro de verte. Qué lástima, no es mutuo. Había cruzado los brazos bajo sus abundantes pechos, lo que es un gesto interpretado en psicología como crear cierta distancia con un objetivo. Sin embargo, Sanguinius no había discernido el sutil mensaje enviado por el inconsciente de Calawarna. Su atención estaba ocupada observando 2 objetos anormalmente grandes que desafiaban la lógica. ¿Cómo se sostiene esta cosa sin sostén? ¿Magia? Sin embargo, no siento ningún tipo de magia aplicada. Afortunadamente, no fue sorprendido en su observación científica. Finalmente, abordó el tema que lo había impulsado a encontrar Calawarna en primer lugar. Estoy buscando a Mitelt, ¿la has visto? Las 2 personas estaban de pie en la entrada de la taberna, por lo que Sanguinius no había visto a Mitelt dentro. Sin embargo, ella había reconocido su voz a pesar de su embriaguez, y había comenzado a arreglarse la ropa y a cubrir el olor a alcohol por diversos medios, apresuradamente. No creo que ella sea, como un buen amigo. Calawarna intentó encubrir a Mitelt con una mentira. Todavía, ¡bam! En un callejón cercano, Mitelt se desplomó tras golpear un bote de basura, lo que provocó un alboroto. Ella ya había ocultado cualquier signo de alcohol o embriaguez, pero sus efectos persistían en su sistema. Eso explicaba su torpeza. Idiota, te olvidaste de despejarte con el poder sagrado. Calawarna quería agarrar a su amiga y darle una lección por la vergüenza que acababa de causarle. Literalmente la habían pillado con las manos en la masa mintiendo. Afortunadamente para todos, Sanguinius sabía leer la atmósfera incómoda y se ofreció a encargarse de traer de regreso a Mitelt e ignorar el acto de Calawarna. Será mejor que no le hagas nada raro. Calawarna no pudo evitar lanzarle una advertencia, a pesar de la evidente diferencia de fuerza entre ellos.
Al menos tenía que hacer eso por su amiga. ¿De verdad crees que me aprovecharía de una chica cansada?, dijo mientras cargaba a Mytelt en su espalda, mientras ella lucía una cara roja de vergüenza. Ella ya había usado el poder sagrado para recuperar la sobriedad después del incidente con el bote de basura, pero no dudó en aceptar la oferta de Sanguinius de llevarla. Me hubiera gustado que me llevaran de otra manera, pero así tampoco está mal. Instintivamente, percibió el olor corporal de Sanguinius. Un acto que provocó escalofríos en la columna del joven. Tienes razón, incluso tú eres quien está en peligro. Disculpe. No, nada, olvídalo. Sintiendo que potencialmente había cometido un error, Calawarna huyó rápidamente sin escuchar a Sanguinius detrás de ella. Aquí tienes, descansa bien. En una habitación sencilla, Sanguinius depositó lentamente a Mytelt en una cama rudimentaria. Espero que no esté demasiado avergonzada. Sanguinius no era idiota. Comprendía perfectamente que Mytelt había pasado un día enérgico con sus amigos. Esto había acabado llevándola a la embriaguez, y ella había tratado de ocultar esa faceta vergonzosa de sí misma, sin éxito. Entonces, no había mencionado nada en el camino de regreso. Ambos simplemente habían disfrutado de un cómodo silencio. No, no me dejes otra vez. Mientras se alejaba de la cama de la exhausta muchacha, Sanguinius sintió una ligera presión agarrando su ropa. La fuerza no era muy grande, pero sí terriblemente vacilante. Aún así, llevaba el peso de todo el coraje contenido en ese pequeño cuerpo tendido en la cama. Descansa, no pareces estar en buena forma. Mytelt ya se había vuelto sobria gracias al poder sagrado, pero estaba fingiendo aprovecharse de la espalda de Sanguinius. Un acto que no había escapado a Calawarna antes de su escape. Desafortunadamente, Sanguinius había subestimado la astucia escondida detrás de la apariencia indefensa de Mytelt. Solo por esta vez, no te vayas. Tras suspirar resignado, el hombre acabó pasando la noche en la habitación de Mytelt. Al principio, las dos personas dormían en cada lado de la cama. Sin embargo, no duró mucho. Mytelt finalmente se aferró al gran cuerpo de Sanguinius durante su sueño, y él le devolvió el abrazo por reflejo. Desafortunadamente para la pobre Loli, Sanguinius fue un verdadero caballero esa noche, a pesar de su sueño y de su pequeño hermano salvaje. El hombre fue lo suficientemente noble como para no atacar a la mujer en sus brazos, ni mancillar la dignidad del nombre Sanguinius para satisfacer instintos básicos. Al menos ahora sé que tengo un efecto sobre él. A pesar del fracaso de su intento de seducción, Mytelt ahora tenía la certeza de que el hombre entre sus brazos no le era indiferente. ¿No es más grande que el tamaño mencionado por Rainare? No entiendo por qué estamos aquí. Es peligroso. Había pasado una semana desde que Sanguinius y Mytelt se reunieron. Habían pasado 3 días recuperando el tiempo perdido, porque Sanguinius se había sentido un poco culpable por el estado de Mytelt a su regreso. Al 5.º día, abandonaron oficialmente Grigorit para emprender una misión de reconocimiento al mundo humano. Actualmente se encontraban en una isla del Mediterráneo, que más tarde se convertiría en Chipre. Deja de quejarte, pensé que ya no querías quedarte fuera, dijo, revisando los detalles relacionados con su instalación en un sótano. A diferencia de la base del inframundo, esta no tenía runas ni magia visibles. Sanguinius evita usar magia durante la construcción de este lugar, pero la no utilización total es imposible. La razón: él no es Senku, sino simplemente un tipo con una buena cabeza sobre sus hombros, buena memoria y mucho tiempo libre. Estamos en un dominio bajo influencia griega, realmente no me pueden atrapar. No había elegido Chipre por casualidad ni por capricho. Necesitaba una zona alejada de la influencia directa del continente, pero también de Grigori. Entonces, optó por una isla de tamaño decente, con recursos suficientes para sentar las bases de una pequeña civilización. Actualmente, el Panteón Olímpico todavía está en su infancia y Cronos acaba de perder su autoridad. Sanguinius estimó que estaba al final de la Edad de Plata en la mitología griega. Hay que entender que hubo 5 edades en la cosmología griega. La Edad de Oro y la Edad de Plata ya deben haber pasado. La Edad de Oro correspondió al reinado del titán del tiempo, Cronos. En aquella época, la humanidad vivía en una armonía casi absurda. Sin envejecimiento ni trabajo penoso, la tierra ofrecía frutos y verduras sin necesidad de cultivarla. Según los recuerdos de sus vidas pasadas, Sanguinius pudo confirmar que no existían problemas modernos en esa época. Sin dolor, sin sufrimiento, ni siquiera conflictos sociales. Pura felicidad, excepto el propio Cronos.
La Edad de Plata, por otra parte, marcó el comienzo de los problemas para la humanidad. Bajo el reinado de Zeus, que había derrocado a su padre, los hombres comenzaron a degenerar. En la Edad de Oro, los humanos no envejecían y, después de su muerte, se convertían en espíritus protectores de la tierra. Pero en la Edad de Plata, los niños dependían de sus madres durante mucho tiempo, y los adultos se volvían pendencieros e irrespetuosos con los dioses y entre ellos mismos. Las estaciones, ese sádico invento, apareció en ese momento, maldiciendo a Demeter y a Hades. Y finalmente, Zeus terminó aniquilando a los humanos de esa época. ¿Cómo? Por una inundación. Una limpieza divina iniciada inicialmente por el dios bíblico, para limpiar la tierra de pecadores y otras abominaciones. Lo que lleva a Sanguinius a su era actual, en la cosmología griega. La Edad del Bronce. Una era caótica y brutal, llena de hombres belicosos destinados a matarse entre sí. Fue un período de transición sangriento, que se suponía que allanaría el camino para la era de los héroes. Mittel simplemente cruzó los brazos antes de empezar a hacer pucheros. Lo siento, es solo que estas cosas requieren mucha concentración. Mittel había adquirido la costumbre de hacer pucheros delante de Sanguinius, especialmente desde cierto incidente en las instalaciones de Grigori, en su cuarto día juntos, descanso. Ella literalmente lo había sorprendido durante un estudio importante, sobre la fisiología antinatural de ciertas mujeres Grigori. Ese día, Mittel se había encerrado en su habitación sin querer discutir. Por eso nunca debes mezclar trabajo y vida privada, aunque no tenían una relación oficial, los sentimientos de Mittel hacia él podrían volverse problemáticos desde el punto de vista de Sanguinius. Después de todo, las señales de celos suelen ser el preludio de algo más serio. Había leído suficientes obras de ficción para reconocer de antemano un giro de la trama. Madara Uchiha da excelentes lecciones sobre la naturaleza humana, pero no quiero terminar solo en el fondo de una cueva así. La famosa frase sobre el amor convirtiéndose en odio fue directamente arrojada a la basura por el segundo cerebro de Sanguinius. Está bien. Dime cómo puedo ayudarte sin magia. Por ahora no puedes. Él simplemente le entregó algunas notas, simplificando su conocimiento de los libros sobre la ciencia del universo de Varamer, era 2K. Pero eso puede cambiar. Mittel sintió con una pequeña sonrisa de alegría, antes de alejarse con los libros. Eso debería mantenerla ocupada por un tiempo. Una vez más, centró toda su atención en la instalación eléctrica del búnker, que pronto sería alimentado por su futuro generador hidráulico. Solo necesito seguir este plan, dijo, sin dirigirse a nadie en particular, mirando los planos creados utilizando su conocimiento científico. El pergamino muestra los planos del búnker, pero también varias instalaciones modernas desconocidas en esa época. Después de una rápida observación, decidió sus próximos movimientos. Primero necesito instalar la turbina y completar rápidamente la construcción de la batería para alimentar el búnker. Ya había terminado la instalación eléctrica en la base, pero no había fuente de energía. A diferencia de su base en el inframundo, no quería alimentarla con magia eléctrica. Ya había creado mágicamente un canal de agua artificial que desemboca en el océano no lejos de su búnker. Siguiendo sus planos, comenzó a construir la turbina necesaria para su generador hidráulico. No tardó mucho a diferencia de Senku, pues él ya tenía las materias primas a mano gracias al Cha grupal, y poseía una fuerza anormal en comparación a los humanos. Al final del día, había electricidad en la base. Literalmente usé todos mis 100 puntos en materias primas no mágicas. Puede que parezca una tontería, pero a largo plazo es una inversión rentable. Ya no necesitaba buscar sus recursos y podía centrarse en crear la inteligencia artificial que había dejado de lado. La verdad es que no entiendo por qué esto llamado ciencia es tan especial. Después de pasar horas estudiando las notas de Sanguinius, el pequeño ángel caído llegó a una conclusión importante en lo más profundo de sí misma. La ciencia no era para ella. Probablemente tendré que evitar molestar al señor durante este tipo de actividades, por un largo tiempo. Aunque le encantaba estar con él, Mittel conocía sus límites. Ahora, había decidido clasificar la ciencia y el entrenamiento físico de Sanguinius entre las cosas duras y desagradables. Pero bueno, tendré que forzarme. Esbozó una leve sonrisa, a medio camino entre la alegría y la amargura. Mittel dirigió una mirada cargada de emociones complejas a su segundo par de alas, ganado con tanto esfuerzo. A pesar de su reticencia, Mittel había soportado las incómodas y agotadoras pruebas impuestas por su señor, fuera del entrenamiento habitual.
Si la ciencia es tan efectiva, entonces quizás este tormento mental valió la pena. Entonces ella volvió a estudiar. Ya había pasado un mes y una semana desde que Sanguinius había llegado al mundo humano, a la isla de Chipre. Durante este tiempo, había alcanzado el límite absoluto de su tercer par de alas y completado todas las instalaciones de su base, excepto una. Espero que este sea el momento adecuado. Esbozó una sonrisa mirando la estación de control frente a él, que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Respiró profundamente varias veces y se secó el sudor de la frente, consecuencia del estrés y el cansancio mental. Tras recuperar la calma, presionó la tecla táctilon. Ligeras vibraciones sacudieron la habitación, seguidas de un brusco aumento de la temperatura, inmediatamente contenido por la activación automática del sistema de refrigeración. Todo esto estaba en línea con las expectativas de Sanguinius, a pesar de sus muchos fracasos pasados. Lo más difícil aún está por venir. El sótano se fue volviendo cada vez más luminoso a medida que los racks, que contenían millones de procesadores, se activaban uno tras otro. Estas unidades por sí solas ocupaban un piso entero situado fuera del resto del búnker. Sanguinius es el único autorizado a entrar aquí para realizar mantenimiento futuro. Una IA potente necesita una computadora que esté a la altura de la tarea. Así fue como construyó este superordenador, siguiendo al pie de la letra los planes de IA. Por supuesto, se encontró con algunos problemas y tuvo que usar magia para transformar ciertas materias primas. Sin embargo, Sanguinius había logrado salvar una enorme cantidad de puntos existenciales en este proyecto. No pudo evitar temblar al recordar el precio de una buena IA prediseñada en la tienda. ¿Ves esto, Kazuma? Así es como se usan los puntos. Esbozó una sonrisa mirando la proyección holográfica que emanaba de la consola de control. Modelo inicial. Inicio exitoso instalando el sistema número. Instalación del sistema exitosa activando inteligencia artificial. Activación exitosa por favor, nombre el modelo. O mantenga el nombre predeterminado, nombre. Cortana, dijo, intentando contener su emoción. Finalmente, después de haber revisado minuciosamente sus notas y los libros comprados con sus preciados puntos existenciales iniciales, Sanguinius había tenido éxito oficialmente. Debería potencialmente reprogramar ciertas cosas, pero ella ya está óptima y lista para usarse. Comentario: hola, creador. Después de personalizar su apariencia y voz, la IA se materializó ante él. Como era de esperar, realmente te pareces al verdadero, dijo sin pensar demasiado, pero Cortana inclinó la cabeza hacia un lado, mostrando una ligera confusión. Un gesto muy humano, pero nació en una época muy lejana a la era tecnológica de la humanidad. Así que debe estar simplemente imitando gestos humanos, sin verdadero sentimiento. A pesar de esto, había decidido tratar a Cortana humanamente. Sanguinius no hizo esto por ingenuidad. No, ni mucho menos. Deseaba un futuro en el que Cortana alcanzara el nivel de un hombre de hierro de la era de la tecnología, o incluso mejor. ¿De verdad podrá alcanzar el nivel de una IA cuántica? Es difícil decirlo. Y es un futuro demasiado lejano para pensarlo ahora. Empujó esta idea loca a un rincón oscuro de su mente. Demasiado ambicioso, demasiado fuera de nuestro alcance, ya sea técnica, moral o lógicamente, en el momento actual. ¿Por qué esta visión derrotista? La respuesta fue simple y aterradora a la vez. Para comprender Sanguinius, primero hay que comprender los fundamentos de la informática. O, dicho de otro modo, comprender cómo las máquinas perciben y procesan la información del mundo. Para los humanos, el intercambio de información ocurre a través de diversos medios, pero el lenguaje sigue siendo el canal más común. Para las máquinas, este lenguaje universal tiene un nombre: el bit. Un bit es un 0 o un 1. Es literalmente un interruptor binario, encendido o apagado. Gracias a estas pequeñas unidades, los ordenadores reciben instrucciones y las ejecutan de forma ordenada. Todo es lógico aquí, ¿verdad? Todo sigue un camino determinista, una secuencia de pasos lineales, como una rata que sigue un laberinto casilla por casilla. Pero una IA cuántica, o una computadora cuántica, no sigue estas reglas. Donde la informática clásica habla el lenguaje del bit, la computadora cuántica habla el del bit cuántico o simplemente qubit. Un qubit puede ser un 0, 1, o simplemente 0 o 1, o incluso una superposición de ambos. Es a la vez 0 y 1, hasta que lo medimos. A primera vista, uno podría pensar que 0 y 1 vs 0,1 es solo un detalle técnico. ¡Pero no! Es la fractura fundamental. Una computadora clásica sigue una lógica.
Se necesita un camino, prueba las posibilidades una por una. El ordenador cuántico no está en esta lógica. Los pone a prueba a todos a la vez. Es como una rata que explora todo el laberinto a la vez, en todas direcciones, y regresa con la respuesta correcta sin perderse nunca. ¿Estás empezando a ver dónde está el problema? No es solo una evolución. Es una ruptura existencial. Si un hombre de hierro de Balamer representa a un humano tecnológicamente competente, y un simple calculador a un hombre de las cavernas, entonces una IA cuántica es Dios. No sigue nuestras reglas ni nuestra lógica. No percibe el mundo como los humanos o como sus pares digitales clásicos, porque vive en otro plano de existencia. Sanguinius estaba convencido de una cosa. Durante la era de la tecnología, la humanidad había tenido la suerte de haber luchado contra los hombres de hierro. Y no, una IA cuántica. Después de todo, ¿no tienen un RIC C-137 con ellos? ¿Creador? La voz sin emociones de Cortana lo trajo brutalmente de regreso a la Tierra. Oh, lo siento. Me quedé en blanco, dijo con sinceridad, sin buscar excusas. Cortana no respondió. Ella permaneció completamente quieta, esperando una nueva orden. Quiero que analicen rápidamente estas obras y lancen la producción en masa de robots obreros, después de la construcción de la fábrica. Le transmitió todos los libros relacionados con su era 3K, así como los fundamentos tecnológicos de la era 2K. Luego, se tomó unos momentos para revisar una última vez todos los subsistemas de Cortana. Por fin puedo centrarme en mi crecimiento personal. Ya había pasado medio año desde que había llegado a este mundo. Y sin embargo, comparado con Issei, no pudo evitar fruncir el ceño, ligeramente molesto por el ritmo de su evolución. Ese maldito pervertido tenía una velocidad de progresión escandalosamente absurda desde el punto de vista de Sanguinius. Necesito negociar con Ogre, porque no puedo quedarme en Grigori por mucho más tiempo. Sanguinius no quería que Azacelo, un ejecutivo de Grigori, descubrieran este lugar. Así que tuvo que romper temporalmente sus vínculos con ellos, o al menos modificar su estatus de miembro al de simple socio. Para realizar esta tarea sin problemas, necesitaba energía. Ahí es donde entran Kazuma y Ogre. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.